leche espiritual no adulterada. Directita, ¿verdad? Bueno, ahora, pero como que pura lechita sola no, ¿verdad? A mí cuando me invitan un cafecito solo, como que no estoy muy contento. Digo, pues de perdido que tenga yo a un lado un ¿qué? Un panecito, ¿verdad? Un panecito. Bueno, ¿cuál es nuestro pan, hermano? Vamos a Lucas capítulo 4, versículo 1 al versículo 4. Dice Lucas capítulo 4, del versículo 1 al versículo 4, si alguien gusta ayudarme. Lucas capítulo 4, versículos 1 al versículo 4. Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu del desierto. ¿1 hasta el 4? Sí. ¿Alguien más que lea el 2? Adelante. 40 días y era tentado por el diablo y no comía nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esa piedra que se convierta en pan. 4. Jesús respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces, fíjense, escrito está, no solo de qué, De pan. de pan Vivirá el vivirá hombre. el hombre. Dicen por ahí, bueno, Jesús dice, yo soy el pan de vida. Una ocasión le dicen a Jesús, pues, bueno, vamos a leerlo más adelante, pero antes de eso, les quería preguntarnos, ¿a quién le gusta comer pan, hermanos? ¿A quién le gusta el pan? Para saber con quién me voy a juntar. Ah, muy bien. ¿Les gusta, hermano? ¿Alguna vez ha pasado por afuera de una panadería y está el momento en que están horneando el pan y el pan se le hace... Huele rico. Ay, qué rico huele, ¿verdad? Y nomás olemos y las tripas luego empiezan a gruñirnos porque se nos antoja ese pan, ¿verdad? Dicen que por ahí, bueno, hay algunas frases, dice, la felicidad es olor a pan recién hecho. Y si usted va a la Ciudad de México, le van a decir, pásenme un bolillo, para el susto, ¿verdad? Cuando veníamos en el carro nos pasaba la mano un bolillo, ¿verdad? Para el susto. Y por ahí, en una película de Pedro Infante, decía Pedro Infante, las penas con pan son buenas y con mantequilla han de ser sabrosísimas. Y con café mejor. Y el hermano dice, a mí me dicen que soy más bueno que el pan. Nomás él se la cree. Ajá. Pero el pan para mi espíritu, hermanos. Juan capítulo 6, versículos 25 hasta el 70. No vamos a leer todo, pero es la parte donde Jesús le dice, yo soy el pan de vida. ¿Cuál 6? Juan capítulo 6, versículos 25 al versículo 70. En esa ocasión, hermanos, antes de que suceda esto, Jesús les había dado de comer a una gran multitud. Y después de que les da de comer, Jesús se va en una barca. Y dice que el versículo 25, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto les digo, que me buscan no porque han visto las señales, sino porque ¿qué? ¿Comiste? Porque comieron ¿qué? El pan. El pan y se ¿qué? saciaron. Y se saciaron, ¿verdad? Entonces les dice Jesús, trabajen, pero también no por la comida que perece, sino por la comida que ¿qué? Que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre les va a dar, porque a este señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que crean en el que Él ha enviado. Y le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Fíjense, hermanos, ¿cómo, hermano? Contestación, dice. La contestación, el sarcasmo o el, ¿cómo se le puede llamar? Pues atrevimiento. El también. atrevimiento. Porque ¿qué acababan de hacer? Jesús les acababa de dar de comer a una gran multitud. Y después de haberles dado de comer, le preguntan, a ver, ¿qué señal nos das? ¿Qué señal, qué milagro haces? Pues no acabo de hacer uno, ¿eh? No acababa de hacer uno, precisamente les acababa de dar de comer.
Y no nomás les dio de comer, comieron hasta que se cataron, hasta que se saciaron. Y sobraron hasta 12 cestas de pan. Hasta sobró, ¿verdad? Como cuando uno come y le dicen, hermano, de aquí hay otro panecito. No, hermano, ya no puedo más. Sí, quiero, ¿verdad? Pero ya no puedo. Así ustedes, y todavía me piden una señal. Que no tienen vergüenza, ¿verdad? Y les dice Jesús, perdón, les dicen ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les responde, de cierto les digo, en verdad les digo, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les da el verdadero pan del cielo. La pregunta es, ¿Moisés les dio el maná? Bueno, fue Dios. ¿Moisés les dio el maná? No, hermano. El maná no lo dio Moisés. El maná lo enviaba Dios, no Moisés, ¿verdad? Y ellos no reconocían eso. Y Jesús les dice, no les dio Moisés el pan del cielo, pero mi Padre les da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron, Señor, danos siempre de este pan. Y Jesús les responde las palabras importantísimas. Yo soy. Acuérdense que la palabra yo soy significaba Dios, ¿verdad? El gran yo soy. Dice Jesús, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces buscamos, hermanos, la leche espiritual. Buscamos ese pan del cielo que es precisamente Jesús, ¿verdad? Pero como que el pan solito, como que le falta algo, ¿no? Y por ahí a muchos nos gusta ponerle algo dulcito al pan, ¿verdad? No sé por qué, pero cuando hacen las conchas, ¿verdad? Y en la parte de arriba tiene el azúcar, ¿verdad? Sí, ayer me comí un pan delicioso que estaba así grandote, que tenía así como un glass blanco con una mermelada de fresa, ¿verdad? Es sabrosísimo. Y queremos algo dulcito, ¿verdad? En ese entonces pues no tenían el azúcar glass, pero tenían, hermanos, Miel. ¿la qué? Miel. La miel, ¿verdad? La miel. Y dice Salmos capítulo 119, versículo 97 al 103. Oh, cuánto amo yo tu ley. Y dice el rey David, todo el día es ella mi meditación. Me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Dice el versículo 99. Más que todos mis enseñadores he entendido, porque tus testimonios son mi meditación. Más que los viejos he entendido, porque he guardado, ¿qué? Tus mandamientos. Del versículo 101. De todo mal camino contuve mis pies para guardar, ¿qué? Tu palabra. No me aparté de tus juicios porque tú me enseñaste. Y el versículo clave, el versículo 103. Dice, Salmo 119, 103 dice, cuán dulces son a mi paladar tus palabras. Y más que ¿qué? Que la miel a mi boca. De tus mandamientos he adquirido inteligencia, por tanto he aborrecido todo camino de mentira. Sí, nos gusta la leche espiritual, el pan de vida, pero la endulzamos con esa miel, ¿verdad? Ahora, pero como que... perdón, se me pasaba esta cita, discúlpenme, hermanos, se me pasaba la cita de Salmos 19, del 7 al 10, y hasta la cantamos esta, hermanos. Cantamos por ahí, no sé si ustedes la cantan aquí. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. El versículo 8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El versículo 9, hermanos, dice, el temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Y el versículo 10, deseables son
más que el oro y más que mucho refinado, y dulces más que miel, la que destila del panal. Es, hermanos, esa miel que destila del panal. Pero a veces como que después de comer el pan y después de comer algo y como que algo dulce, de repente como que nos empalaga y tenemos que tomar algo, ¿verdad? Y qué mejor bebida, hermanos, que qué? El agua. Que el agua pura, ¿verdad? Y vamos a ver, hermanos, lo que dice Isaías capítulo 55, versículo 6 al versículo 15. No vamos a leer todos. Vamos a leer solamente algunos. Dice 55, Isaías 55, capítulo 55, versículo 6. Dice así el profeta: busquen a Jehová mientras puede ser hallado. Llámenle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Fíjense lo que dice Dios en el versículo 8. Porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que sus caminos, y mis pensamientos más que sus pensamientos. Versículo 10, fíjese lo que dice. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será, ¿qué? Mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para que la envíe. Así es la palabra de Dios, como esa agua especial que hace brotar la vida, hermanos, que hace germinar la vida. A veces vemos, hermanos, no sé si les ha tocado ver alguna tormenta, y aquí, hermanos, que estamos en un clima no tan fresco, ¿verdad? Sino más bien un poquito cálido, ¿verdad? Digamos muy cálido, muy caliente, ¿verdad? Y vemos una tormenta por allá y decimos, ay, ¿cómo desearía que esa lluvia, ¿qué? Se viniera para acá, ¿verdad? Que lloviera aquí. Y hay una cita en Job que dice, Dios hace llover donde se ocupa. Dios hace llover allá en el campo donde no hay nada. Quizá para nosotros no es importante, pero Dios sabe que para los animales de la tierra, esa lluvia también es importante. Hasta para los animales, hermanos, ¿se acuerdan lo que dice Dios? Lo que dice Jesús. Si Dios alimenta a las aves, ¿verdad? ¿Cómo no va a tener también cuidado nosotros? Así Dios también da el agua, así da hasta para los animales, hermanos, en la nada. Esa agua pura, dice Apocalipsis capítulo 22, versículo 17. Apocalipsis 22, 17. El Espíritu y la esposa, que es la iglesia, dicen, ven. Y el que oye, diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida. ¿De qué forma? Gratuitamente. Gratis, hermano. Ahí está el agua. Oh, qué cosas, hermanos. Cuando de repente, no sé si aquí pase, pero ahí en Monterrey, cuando sabemos que va a haber una tormenta, que va a haber algún huracán o alguna cosa así, mi hermano, en cuestión de horas se acaba el agua en las tiendas. Empiezan las compras de pánico y empieza la gente a comprar de todo, pero sobre todo el agua, hermanos. Llega uno con un gargón y ya no hay nada, ni de las de botellita chiquita, ni las de la botellota grandota, y ni a veces allá en Monterrey hay como casitas donde uno le echa las monedas y sale ahí el agua. Hasta esas se la acaban, hermano. Pero esa agua, hermanos, dice Dios, nos la va a dar gratuitamente. El que tenga sed, venga y va a tomar de esa agua de la vida gratuitamente. En una ocasión, hermanos, Jesús pidió agua. Jesús pidió solamente 2 veces cosas y pidió agua. Una en la cruz, que dijo Jesús, tengo sed,
Y en vez de darle a beber agua, le dieron ¿qué? Vinagre. Qué crueles, hermanos, eran los soldados. Y en otra ocasión, Jesús estaba en Jerusalén, y tenía que ir, Jerusalén acá abajo, y tenía que ir a Galilea, que estaba acá arriba, y tenía que pasar por la región central, donde estaba Samaria. Muchos no querían a los samaritanos, porque los samaritanos, aunque eran judíos, muchos de ellos se habían mezclado con filisteos, y con otras tribus, hermano. Entonces, no los veían con muy buenos ojos. Iba pasando Jesús, vamos a Juan capítulo 4. Va Jesús pasando por ahí, por Samaria, y va pasando por una ciudad que se llama Sicar, y en las afueras de esa ciudad que se llama Sicar, había un pozo de agua. Ese pozo de agua lo había hecho Jacob, el padre de las 12 tribus de Israel. Y dice Juan capítulo 4, el versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, ¿qué? Dame de beber. Fíjese, las únicas ocasiones que Jesús pide algo, y Jesús le pide a esa mujer, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad, ¿a qué? A comprar de comer. Eso de ir a comprar los taquitos no es nada nuevo, hermanos. Desde los tiempos de Jesús ya estaba de que, ve a comprar la comida, ¿eh? No sé cómo le harían. Imagínense que les diga Jesús a los apóstoles, vayan aquí a la ciudad de Sicar. Ahí hay una señora que vende, no hombre, unos taquitos bien sabrosos, ¿verdad? Bueno, comida de ese tipo, ¿verdad? Comida de ellos. ¿Cómo les darían, hermanos, la comida? Yo creo que en una bolsa de plástico o en algo así, ¿no? No, hermano, no existían las bolsas de plástico. ¿En cómo se las darían? ¿En las manos? ¿En papel? Todavía no existía. En una hoja de árbol. En una hoja de árbol. Hay unas cosas que llaman las jícaras, ¿no? Puede ser que tuvieran ese tipo de jícaras, o que en la misma olla, ¿sabes qué? Pues aquí está, llévate la olla, ¿verdad? Y al rato me la traes, pero me la traes limpia, ¿eh? Entonces, de alguna forma le harían, pero también vendían comida, hermanos. Y le dice Jesús, vayan a comprar de comer, aquí los espero. Y él los espera en el pozo, mientras van los discípulos a la ciudad a comprar de comer. Y mientras ellos están buscando de comer, él está con la mujer y le dice, dame de beber. Entonces, seguimos leyendo, hermanos, el versículo 9. Bueno, el versículo 8 dice, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. El versículo 9 dice, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy una mujer samaritana? Porque los judíos y los samaritanos, ¿qué? No se tratan entre sí, no nos queremos. ¿Por qué? Respondió Jesús. Versículo 10, si conocieras el don de Dios y conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Y la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes esa agua viva? Bueno, hermanos, déjenme les enseño el pozo de Jacob. ¿Quieren ver el pozo de Jacob? Este es el pozo de Jacob. Es un pozo muy profundo. Afuera tiene así como un tipo de alberquita, pero es un pozo muy, muy, muy hondo. Dice, pues, no traes ni en la cuerda, ¿eh? ¿Alguno de ustedes ha sacado agua de la noria? Pero tiene uno que con la cuerda y con la cubeta, ¿verdad? Hasta que llegue la cubeta abajo y la tiene uno que sacar. Dice, no traes ni con qué sacarla. ¿Cómo me estás tú pidiendo de beber? Porque el pozo es hondo. Si estuviera así, el agua está aquí arriba, pues fácil la sacaras, pero no tienes ni con qué sacarla. Entonces, dice la mujer el versículo 12, ¿acaso? Dice, ¿de dónde tienes tú pues el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Y le responde Jesús al versículo 13, cualquiera que beba de esta agua va a volver a tener sed, pero el que bebiera del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Fíjense, Jesús es precisamente esa agua, hermanos. Dice que el que bebe de él va a brotar de él como ríos, hermanos, de agua viva. Entonces,
No sé si le ha tocado ver, hermanos, algún nacimiento de agua, algún venero. A mí me tocó ver un venero en la cima de una montaña o en medio de una montaña. Había veneros, pero había un venero en el cual el agua brincaba como una fuente. Y estaba el charquito de agua, hermanos, pero del medio salió un borbollón, no le voy a mentir, como de este alto. Así brincaba el agua en una montaña. Impresionante, hermano. Y así me imagino lo que dice Jesús. Aquel que beba de esa agua, dice, nunca va a tener sed jamás. Y va a tener, y dice, yo le daré, y será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Así como las palabras de Jesús, así esas palabras tienen que salir de nosotros de la misma forma. Sabemos por qué esta mujer no quería, o estaba sola tomando, yendo a sacar el agua a esa hora del mediodía. Dicen que no era una mujer de muy buena reputación. Jesús le dice, ve, llama a tu marido, ¿ah? ¿Y qué le dice ella? No tengo marido. Y le dice, bien has dicho, porque 5 maridos has tenido y el que tienes ahorita no es tu marido, están nomás arrejuntados, ¿ah? Entonces, por eso iba ella sola, porque la gente no la quería. Y después de eso ella va con las personas a decirle, he encontrado al Mesías porque él me ha dicho toda mi vida, ¿verdad? Él me conoce sin que nunca lo haya visto yo. Bueno, hermanos, Jesús es precisamente esa agua de vida. Y ahorita vamos a retomar, hermanos, esta historia. Pero primero vamos a hablar, hermanos, acerca, ahora sí, del plato fuerte. Ya fue mucho desayuno y ya fue mucha agua. Ahora, hermanos, ¿qué se les antoja? ¿Una carnita? ¿Les gustan los mariscos? ¿O esta dieta y nada más pollito? Ay, bueno, a mí se me antoja todo. Vamos, hermanos, a la primera, primero a Hebreos capítulo 5, versículo 11 al versículo 14. Dice, acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto se han hecho tardos para oír. Fíjese lo que dice el versículo 12. Porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tienen necesidad de ¿qué? De que se les vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Ya han llegado a ser tales que todavía tienen necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y dice, y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Versículo 14. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el conocimiento del bien y del mal. Ese alimento sólido, cuando el hermano está aquí al frente y platicando chistes y haciendo cosas graciosas, estamos todos muy entretenidos, pero a veces que empieza una cita, otra cita, otra cita, otra cita, otra cita y otra cita, y nos quedamos con que, ay, hermano, ya me estoy aburriendo, ya me estoy durmiendo. Ay, cuidado, hermanos, porque no estamos siendo maduros. El alimento sólido es precisamente eso, la palabra de Dios. No solamente estar contando anécdotas o ilustraciones o chistes, sino que el ver precisamente la palabra de Dios bien como es, aunque a veces hay cosas difíciles. Vamos a 2 de Pedro capítulo 3, versículo 15. En 2 de Pedro 3:15 dice, tengan entendido la paciencia, que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, que según la sabiduría que le ha sido dado, les ha escrito. Dice el versículo 16, 2 de Pedro 3:16, casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos, es decir, los que no tienen mucho conocimiento, e inconstantes, que a veces sí, que a veces no, las tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Así que ustedes, oh amados hermanos, dice, sabiéndolo de antemano, guárdense que no sean arrastrados por el error de los inicuos y caigan de su firmeza. Antes bien, crezcan en gracia y crezcan en ¿qué? En el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, que a Él sea la gloria y ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. La palabra, hermanos, cuando vemos las cosas difíciles, ese es precisamente el alimento sólido. Y dice, hermanos, en 1 Corintios capítulo 3, versículo 13, dice el apóstol Pablo, de manera que yo no les pude hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo.
Les di a beber leche y no alimento, no, y no vianda. ¿Por qué? Porque aún no eran capaces, ni son capaces todavía. Porque aún son carnales, porque habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no son carnales y andan como hombres. Fíjese, hermanos, lo que dice el apóstol Pablo. Tenemos que aprender, hermanos, a madurar y a alimentarnos no solamente de la lechita y no solamente del panecito, sino también de alimento sólido, ¿verdad? Que ya a veces son cosas difíciles de entender y difíciles de explicar. Ahora, ¿pero qué les gustaría de postre, hermanos? ¿Qué les gustaría de postre? Luego se nos antojó, ¿verdad? El postre. Bueno, en ese entonces, hermanos, no había nieve, no se preocupe, no se emocione. No había nieve ni tampoco el banana split, ¿verdad? Pero si usted me puede invitar a uno al ratito, se lo acepto, no hay ningún problema. Pero vamos a ver qué dice, hermanos, acerca del postre en la Escritura. Proverbios capítulo 25, versículo 11. Dice, Proverbios 25, 11 dice, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. Una vez más, manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. A veces, hermanos, tenemos que decir algunas verdades, a veces tenemos que decir algunas cosas, pero tenemos que tener cuidado de cómo decimos las cosas. ¿Se acuerdan cuando fue el apóstol Pablo a Grecia y estando ahí en Atenas, ve muchas estatuas? Y entre todas esas estatuas vio una que decía al Dios no conocido, ¿verdad? Pero en esa no tenía ninguna estatua arriba, sino que solamente un altar. Y cuando lo traen para que les hable, no les empieza diciendo, ¡bola de idólatras! Tienen puros dioses falsos. Se van a ir al infierno todos. No, ¿verdad? Si les hubiera dicho así, ¿estaría mintiendo? No estaría mintiendo. Era una verdad. Pero no empieza diciéndoles así. Empieza diciéndoles, en todo veo que ustedes son muy religiosos. Pues pasando por sus calles vi que tenían muchos altares. Y vi que uno que decía, al Dios no conocido, a ese es al que yo les vengo hablando. Fíjese, les dice lo mismo, ¿verdad? Pero de diferente forma. Manzana de oro con figura de plata es la palabra dicha como conviene. Cuando necesitamos decirle algo a un hermano, no es para destruirlo y para decirle que se vaya de la iglesia y que no lo queremos volver a ver nunca. Si yo le digo, hermano, ten cuidado porque estás haciendo esto otro, tienes que corregirte, hermano. Porque a Dios no le gusta esto. No le estoy diciendo para que se vaya. Lo que quiero o lo que yo deseo es que él esté bien en su relación con Dios. Porque manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. A veces no conviene decirlas de mala manera, ¿verdad? Una hermana se jactaba de que ella era muy honesta. Yo soy muy honesta y yo siempre digo las verdades a todos. Hermana, tengan cuidado. Porque a veces decir las verdades nada más porque sí, con la intención de decirle al hermano, tú estás mal y yo estoy bien, eso no ayuda, hermanos, no ayuda en mucho. Bien. Bueno, hermanos, vimos la clase, el alimento espiritual, pero no quisiera terminar, hermanos, sin antes preguntarles, ¿cuál es su comida favorita? Bueno, al ratito me dice. Yo le quisiera preguntar ahora, ¿cuál cree usted que sería la comida favorita de Jesús? ¿Qué creen que sería que habría sido la comida favorita de Jesús? ¿Mande? La palabra de Dios. La palabra. Gracias, hermana, ya me echó a perder todo. Sí, hermano. Por ahí generalmente me contestan, el pescado, hermano, o los panes sin levadura, o algunos me contestan, pues el jugo, ¿verdad? El que es algo muy típico de esos lugares. Muchos me dicen el pescado porque Jesús le habló a pescadores. Cuando Jesús resucita, están los apóstoles pescando. Él viene y les dice, ¿tienen algo? Y ya cuando vienen ellos, ya estaban las brasas y ya tienen un pescadito ahí ya cocido, ¿verdad? Pero retomando, hermanos,
la palabra, la historia de la mujer samaritana. Vamos a Juan capítulo 4, versículo 31 al versículo 34. Juan capítulo 4, del 31 al 34. Les dice, entre tanto, los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. Y él les dijo, yo tengo una comida que comer que ustedes no saben. Entonces los discípulos decían unos a otros, ¿le habría traído alguien de comer? Recordemos la escena, hermanos. ¿Se acuerdan que estaba Jesús hablando con la mujer samaritana? Mientras Jesús está hablando con la mujer samaritana, ellos van a la ciudad a comprar de comer. Y cuando ya vienen ellos, la mujer samaritana se acaba de ir a la ciudad a hablarles a las demás personas que habían encontrado al Cristo. Entonces vienen ellos con la comida y le dicen, Señor, come, aquí está ya la comida. Ándale, porque se enfría, ¿verdad? Pues, come calientito. Y él les dice, no, yo tengo otra comida que voy a comer. Y se dicen, ¿qué pasó? Pues, a lo mejor la señora que estaba aquí ya le dio un taquito o algo, no sé. Alguien ya le habrá traído. Pues no, yo tengo algo que comer que ustedes no saben. ¿Y qué les contesta Jesús? Dice Jesús les dijo, mi comida es, ¿que qué? Que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Después de ahí dice Jesús, miren los campos, ya están listos para la siega. Dicen por ahí los que saben que en esos momentos ya venía la gente de la ciudad de Sicar, venía para escuchar a Jesús. Y en eso les decía Jesús a los apóstoles, miren, ya están los campos listos para la siega. No se refería a los campos de trigo, sino que se refería a la gente que venía a escuchar de la palabra. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Jesús tenía una comida más especial. ¿Cuál era la comida? El acabar la obra y el predicar la palabra. Y les aseguro una cosa, hermanos. Seguramente, hermanos, Jesús en esa hora no comió. Vienen sus apóstoles y le dicen, Jesús, come, aquí está la comida. Seguramente, hermanos, Jesús en esa hora no comió. Dejó la comida a un lado y se puso a predicar. A veces, hermanos, hablar de la vida cristiana es muy bonito. El apóstol Juan, cuando está en el cielo, en el tercer cielo, y le dice al ángel, ahí en la revelación, y le dice al ángel, toma el libro y cómetelo. Dice que se come ese libro, ¿verdad? En Apocalipsis. Dice, se come el libro, dice, ese libro me fue dulce a mi paladar, pero cuando me cayó en el vientre me amargó. Porque hablar de las cosas de Dios es muy bonito, hermanos. Hablar de la vida cristiana es muy bonito. Vamos al campamento, vamos acá, vamos allá, porque hay que hacer esto y que lo otro. Sí, es muy bonito. Pero cuando usted lo tiene que llevar a cabo, hermanos, muchas veces es difícil. Les digo, Jesús seguramente en esa hora no comió. Seguramente se comió la comida ya fría. Y así hay muchos hermanos que por trabajar en la obra tienen que dejar a su familia. Tienen que viajar a otro lugar, tienen que viajar a otra ciudad para hablarles a otros. Y a veces dejan a su familia, dejan de comer, dejan las cosas. Me comentaba un hermano que una hermana le había pedido que fuera a su casa porque se sentía muy mal, quería que hablaran con ellos. Dice, yo tenía los últimos 5 pesos, hermano. Era lo único que nos quedaba para comer. Y pues se los tuve que echar de gasolina al carro para poder ir a hablar con la hermana. Y a veces las cosas son difíciles. Y a veces se sufre. Por eso, el llevarlo a cabo a veces amarga el vientre. Seguramente Jesús en esa hora no comió. Pero les aseguro que más adelante, cuando llegó a la ciudad, no faltó, hermanos. No faltó quien lo invitara a comer. Y no faltó quien le dijera, quédate conmigo esta noche.
Y vas a ver la cenita que nos vamos a comer. Pero la voluntad o la comida de Cristo era acabar la voluntad del Padre. Y esa tiene que ser, hermanos, también nuestra comida favorita. ¿Vemos y visto, hermanos, el tema? El alimento espiritual. Dios les bendiga. Vamos a tener un receso, hermanos, y regresamos en breve.